En este vídeo vamos a hablar de un patrón de diseño basado en CSS Grid, el cual distribuye el espacio dentro del Grid Container utilizando una cuadrícula a la que únicamente se le han especificado la cantidad de columnas, mientras que sus filas son construidas a partir de los elementos internos o Grid Items que se hayan utilizado en la estructura construida en HTML. Los invito a conocer esta combinación particular de propiedades, funciones y valores de CSS Grid, la cual permite que el contenido del Grid Container pueda ser visualizado en cualquier tipo de pantalla sin que para ello se deban utilizar media queries. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta ocasión vamos a abordar un patrón de diseño conocido con el nombre de 12 Span Grid o 12 espacios de cuadrícula, el cual, a pesar de estar basado en CSS Grid, solo establece de forma explícita el número de columnas que tendrá el Grid Container, ya que el número de filas del mismo está condicionado por la cantidad de Grid Items incluidos desde el código de HTML y por el tipo de display que se les asigne a estos elementos internos. Su nombre se deriva de la construcción de un grid container de 12 columnas, todas ellas de un mismo ancho, y del uso de la palabra clave span para definir la ubicación de los grid items, aunque realmente se pueden especificar tantas columnas como se necesiten utilizando las dimensiones que se requieran. Para familiarizarnos con su funcionamiento, vamos a utilizar un código de HTML que inicialmente está compuesto por una etiqueta div contenedora a la que se le ha asignado la clase contenedor, la cual aloja otra etiqueta div a la que se le agregó la clase elemento, el atributo content-editable, y como contenido de esta se ha utilizado un texto con las palabras 12 espacios. A este código de HTML se ha vinculado un archivo de CSS con los estilos, los cuales inician con nuestras habituales dos reglas para eliminar los valores cargados por los navegadores de forma predeterminada. En la tercera regla, en la que el selector es la clase contenedor, se han agregado 5 declaraciones de estilo que inician con la creación del grid container utilizando la propiedad display a la que se le asignó el valor grid, para después continuar con la asignación del número de columnas, que en este caso son 12, a través de la propiedad gridTemplateColumns. Esta segunda declaración, en la que se define la cantidad de columnas del grid container, está utilizando la función especial de CSS Grid llamada repeat, la cual abrevia esta asignación de valores, ya que en lugar de escribir 12 veces el valor del ancho que tendrá cada columna, me permite definir la cantidad de columnas y el ancho que tendrá cada una de ellas, que en este caso es de una fracción. Las siguientes tres declaraciones de estilo son complementarias y me permiten generar las barras de desplazamiento en caso de que se presenten desbordamientos del contenido, utilizando la propiedad overflow con el valor auto, crear el mecanismo que hace posible modificar el tamaño del grid container a través de la propiedad resize con el valor both y asignar el ancho del 90%. Para la cuarta regla de estilos se ha utilizado la clase elemento como selector y dentro de ella se ha agregado una primera declaración en la que se utiliza la propiedad gridColumn, que sirve para asignar el espacio que ocupará un determinado elemento utilizando diferentes formas para ello. Cuando estudiamos el funcionamiento de CSS Grid y más concretamente las propiedades de ubicación, vimos que la propiedad gridColumn es la forma abreviada en la que podemos utilizar las propiedades gridColumnStart y gridColumnEnd en una misma instrucción, las cuales emplean las gridlines de las columnas del grid container como referencia para indicar desde y hasta qué línea de columna debe extenderse el elemento que utilice esta propiedad. Esta forma abreviada también exige que se escriba el número de la columna de inicio seguida de un slash y del número de la columna en donde debe terminar de ubicarse un determinado elemento, que en nuestro ejemplo, y dado que necesitamos que el único elemento que tenemos disponible por ahora ocupe todo el ancho del grid container,
los valores deberían ser 1/13. Otra forma en la que podemos asignar este espacio es utilizando la palabra clave span, como se está haciendo en nuestro código actual, ya que dicha palabra representa la cantidad de columnas que debe ocupar este elemento, lo que significa que al haber asignado el valor 1/span12, el elemento se ubicará desde la grid line de columna número 1, extendiéndose 12 columnas más contadas desde ese punto de referencia. Debajo de esta declaración inicial se han agregado dos declaraciones de estilos más, asociadas al color de fondo y el tamaño de fuente que utilizará nuestro único grid item por el momento, y para finalizar se han agregado tres declaraciones de estilo que se utilizan para centrar el contenido de nuestro grid item tanto vertical como horizontalmente. En este punto es oportuno recordar que el centrado horizontal se puede resolver utilizando la propiedad textAlign con el valor center, como lo hicimos en vídeos anteriores, pero el centrado vertical de un contenido alojado dentro de un grid item requiere otro tipo de soluciones, como el uso que se hizo de la propiedad padding cuando estudiamos la construcción de tablas de datos con HTML semántico y CSS Grid. Este reto también se puede resolver combinando el uso de Flexbox y CSS Grid, como se hizo en el vídeo en donde se analizó el patrón de diseño Sidebar CSS, pero en esta oportunidad estamos utilizando una solución diferente, asignando el display del tipo grid para convertir nuestro único elemento en otro grid container. Después aplicamos la propiedad placeItems con el valor center para centrar el contenido a nivel horizontal y vertical dentro de este nuevo grid container, y finalmente se emplea la propiedad textAlign con el valor center para que cuando las dimensiones de los contenedores disminuyan, las palabras que conforman el contenido se mantengan centradas horizontalmente. Al revisar el resultado de este código en el navegador, se puede observar que nuestro grid container está ocupando el 90% del ancho de la pantalla y que el único grid item que tenemos disponible en este momento ha tomado el color de fondo y el tamaño de fuente especificados. Además, este grid item está ocupando el ancho total del grid container, lo cual vamos a comprobar utilizando el panel de inspección del navegador, en el que podemos buscar la etiqueta HTML div a la que se le asignó la clase contenedor, y al dar clic sobre el icono con la palabra grid que aparece junto a ella, se va a desplegar la cuadrícula definida para nuestro grid container. Esta cuadrícula se compone de 12 columnas y una única fila, la cual se genera debido a que no se especificó explícitamente un número de filas y a que solo contamos con un grid item cuyo contenido permanece centrado incluso cuando reduzco el tamaño del grid container y las dos palabras que lo conforman no caben en la misma línea. Ahora vamos a revisar cómo se comporta este patrón de diseño cuando tenemos varios grid items al interior de nuestro grid container, para lo cual regreso al archivo de HTML y agrego otras tres etiquetas div dentro de la etiqueta div a la que se le asignó la clase contenedor. A cada una de estas etiquetas se le va a asignar tanto la clase elemento como el atributo content-editable que le agregamos a nuestro primer grid item, pero el contenido que alojarán será diferente y estará asociado a la cantidad de columnas que van a ocupar dentro de la cuadrícula. Una vez realizo este cambio, regreso al archivo de CSS para crear los estilos asociados a estos tres grid items nuevos que acabamos de agregar en la estructura de HTML, para lo cual agrego una regla de estilos en la que se combina la clase contenedor con la pseudoclase nthchild, a la cual le asigno el índice 1. Dentro de esta nueva regla de estilos, traslado las declaraciones asociadas a la ubicación y el color de fondo del primer grid item, las cuales estaban dentro de la regla de estilos que emplea la clase elemento como selector, y de mantenerse allí, todos los grid items tendrían la misma distribución y color de fondo. De esta forma ya hemos asignado los estilos específicos del primer grid item, y para los otros tres podemos replicar esta misma regla de estilos cambiando los índices de la pseudoclase nthchild de sus respectivos selectores y asignando valores diferentes a sus propiedades grid column y background color.
En este caso, el tercer grid item, por ejemplo, se ubicará iniciando en la cuarta grid line vertical y abarcará 4 columnas como se indica en su propiedad grid column, además de utilizar un color de fondo salmón claro, mientras que los demás elementos emplearán una dinámica similar para aplicar los valores que les han sido asignados. De regreso en el navegador, se puede ver que nuestro grid container ahora cuenta con 4 filas debido a que se agregaron 3 grid items, los cuales utilizan etiquetas div cuyo display por defecto es del tipo block y la posición y color de fondo se comporta de acuerdo con los valores definidos en las reglas de estilo que se agregaron para cada uno de ellos. Para verificar su funcionamiento, vamos a volver a utilizar el panel de inspección en el que buscaremos nuevamente la etiqueta div contenedora para activar la cuadrícula dando clic sobre el icono con la palabra grid, y una vez esta aparezca, vamos a dar clic sobre la etiqueta div que contiene el segundo grid item. Enseguida vamos a desplazarnos a la parte inferior del panel en el que buscaremos la propiedad grid column, la cual está indicando que dicho elemento debe iniciar en la primera grid line vertical y debe abarcar las 6 columnas que está ocupando en este momento. De esta forma podemos ver que la definición y utilización del grid container con este patrón de diseño facilita la colocación de los grid items en su interior y permite mayor flexibilidad en la asignación de estilos para estos elementos, a los cuales se les pueden agregar clases en HTML para asignar estilos aún más específicos. Además, al modificar el tamaño del grid container, se puede ver cómo el contenido se adapta fácilmente gracias a que la línea en la que se utilizó la propiedad grid template columns combina eficientemente la función especial repeat y la medida fracción propias de CSS Grid. Hasta aquí este vídeo que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo en donde vamos a continuar revisando patrones de diseño basados en Flexbox y CSS Grid.